Esta es una producción de Grupo Fórmula. Toda la gente, aunque no fuéramos católicos muchos, yo fui bautizado en la fe católica, pero pues con el tiempo muchos... Pero la cultura es la cultura, Eduardo. La cultura, claro. Y lo dejas porque no te convence en muchas cosas, ¿no? Sin que eso quiera decir que no respetes a la gente. Lo que no aguantan son los católicos, protestantes, luteranos, musulmanes, son los primeros que quieren condenar a los que no son como ellos. Pues los fariseitos de toda la vida. Casi, son como, Dios habla por mí, te vas al infierno. Ajá, ok, gracias. ¿Y tú quién eres? A mí toda la presidenta fue muy sincera. Después ya más adelante dijo, cuando estuvieron en su... Le echó grilla, ¿no? Porque ahí me recibió en su habitación a la candidata del PRIAN en la oficina, no, en el lobby. Esto es muy divertido. Porque te acuerdas que la candidata del PRIAN, Xóchitl, quiso, vean, a ella la recibió en su recámara, a mí en su oficina. Hoy le dieron la vuelta. Le dieron la vuelta. Y la verdad pero dices... La pues, recibió a las dos, ya que... la verdad dices, ¿cuál es un lugar más íntimo para que te reciban? Su recámara. Claro, recámara, claro. por definición. No, pero en fin. Todavía dijo que se echaron un chiste, pero no quiso decirlo. Entonces ve cómo dejó la Claudia Sheinbaum, ¿de qué habrá sido el chiste? No, creo que fue un chiste sobre argentinos. Sabes que los chistes de argentinos a veces son muy crueles, ¿no? Y creo que es interesante que la presidenta se refiere a eso. Ella fue muy atacada por estos grupos muy conservadores. Sí, de que a qué demonios fue, ¿no? Sí, que por qué si no es católica, que si es judía porque se había puesto una falda con la Virgen de Guadalupe. Porque estos hipócritas no saben que hasta los que no creemos somos medio guadalupanos. Porque la Virgen de Guadalupe es un símbolo nacional. ¿Nacional? Sí, va Punto. más allá de lo religioso. Va más allá de lo Va más allá de religioso, lo ¿no? religioso. Es más, yo no creo que sea una pintura divinamente pintada. No, la pintó Marco Zipac, ya. No, la pintó, dicen que un franciscano, porque es la escuela franciscana del Sí, siglo es la escuela XVI. franciscana. Él la pintó, quedó bien, ¿no? No es una obra así como del Renacimiento italiano. De las manos, de las manos. No, sí, en fin. Pero el Papa tuvo una relación con México. Sí. Yo lo vi cuando vino a Chiapas. Bueno, lo vi, ya sabes, estás ahí sentado y lo ves, así, y pasa sus ojos y crees que te va a ver y tú estás, y claro que no te ve. Estamos viendo un bolón de todos los que están haciendo así. Y así me tocó también cuando vino Juan Pablo II, ya bastante enfermo, que estuvo en la Ciudad de México. Me tocó verlo en el Museo de la Ciudad de México. Ahí sí me tocó cerquita, ¿no? Está yo en segunda fila y, ¿cómo estás? Aquí estoy, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, mi papá, que no era creyente, él tuvo una audiencia con Pablo VI. Porque le invitaron a que le dieran una consulta médica al Papa Pablo VI. Ahí está mi padre, que nunca fue creyente, pero me dijo, sí se impone la presencia del Papa. Sí, se tiene otra vibra. Porque representa una institución milenaria y es la cabeza de una institución que tiene, en época de mi papá, pues no eran 1.500 millones de filas, pero ahorita los tiene. Pero mi mismo padre dijo que fue una experiencia emocionante. Claro. ¿No? Yo de verlo de lejos estaba emocionado. Así es, ¿no? El Papa es el Y Papa. No, el también Papa es depende el de la Papa. personalidad de cada uno Benito de ellos. XVI me hubiera emocionado mucho. A mí no me emocionaba y en sus últimos años, cuando ya se fue al conservadurismo, Juan Pablo II también cayó de gracia, para mí. Para mí, Porque mira, él llegó como un Papa pues muy moderno, ¿no? muy moderno y después se fue yendo Hacia la superderecha. igual que Pablo VI, Sí, también. que fue un cura conciliar, etcétera, y llegó y como que lo presionaron a abandonar gran parte de Vaticano Los II. italianos, porque los Sí. holandeses y los belgas le decían, Sí, haga sí, todos sí. estos cambios. Bueno, a ver, México y Bueno, y sí, Francisco. partamos de la base que por ser latinoamericano tenía una empatía más natural con México. Hablaba español. Hablaba español y aparte... Bueno, siempre- hablaba argentino. Que es Pero casi nos lo mismo. entendemos. Porque si miras, Pero nos entendemos. Y aparte, porque hizo referencia muchas veces de su devoción a la Virgen de Guadalupe. Él vino en 2016 en visita era más oficial. mariano que Pablo VI Sí, que Pablo VI sí, no. y que Juan Pablo II. No,
No, porque incluso el escudo de Juan Pablo II tiene la M de María. Y no, puso el escudo de la Compañía de Jesús y la Eucaristía. Pero cada vez que iba a viajar, iba a Santa María la Mayor a rezar y el otro no. A ver. Sí, pero pues no sabemos en privado qué haría, pero siempre tuvo muy claro que María era mediadora y que el culto era básicamente una hiperdulía. Nunca cae hiperdulía. O sea, es un intermedio entre la adoración a Dios y la veneración a los santos. Exactamente. Bueno, vino en 2016, visitó Ciudad de México, Ecatepec, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Morelia y Ciudad Juárez. Pero digamos que el momento, sí fueron 6 días, el momento cumbre es cuando en la visita de Estado, estando en Palacio Nacional, hace una dura crítica en temas de migración, la ineficiencia de los sistemas de seguridad en el combate al crimen y la corrupción. Y hace un llamado... Que no le gustó mucho a los políticos mexicanos. No. A ver, oye, ahí estaban ellos con su rosario. Estaban con el rosario. Estaban con Rosario que quería que les bendijera el Papa. Y no quiero corruptos. ¿A cuáles? Porque como era el previo de la elección del 18... No, a ver, era el previo... A ver, la crítica fue muy desfavorecedora al gobierno en turno, pero él venía hablando de la corrupción a nivel mundial. Claro, lo haces en México, en Palacio Nacional y frente al presidente de la República. En un gobierno archicorrupto. Y faltando nada para que empezara la campaña electoral presidencial. Pues muchos de la oposición en aquel entonces lo utilizaron como que, ya ven, el Papa coincide plenamente con nuestros postulados. El Papa le da a AMLO. A ver, por decirlo así, es más, la manipulación fue esa. Yo no creo que el Papa jamás en su vida haya tenido un contacto directo, una intención. Pero hay que reconocer una cosa. Nunca se reunió con AMLO. No, en la presidencia de AMLO no. Solamente una vez tuvieron un contacto cuando AMLO fue a Roma y llegó con una medalla de Fray Bartolomé de las Casas en una audiencia general, ya estaba así. O sea... No, pero sí se paró el Papa, lo vio, lo saludó. Ahí está. Pero una audiencia general donde está en la valla. Ándale. Porque después él la quiso vender, López Obrador, me recibió el Papa. Sí, pero a ver, a lo que me refería no a un contacto directo de ponerse de acuerdo para beneficiar políticamente durante campaña. El Papa no hacía eso. Por eso nunca fue Pero Argentina. Realmente sí hubo un efecto bien utilizado por la narrativa de aquel entonces de la oposición, el Papa coincide en que primero los pobres. El Papa coincide en las críticas al gobierno y sobre todo en la corrupción. El Papa está en contra de la gente que construye muros, cuando debería estar construyendo puentes que fue un sopetazo que despeinó más a Donald Trump. Sí. El caso es que por la influencia que tenía el Papa en México, así como la tuvo Juan Pablo II. Yo sí creo. Yo pondría entre comillas eso de influencia. Pero bueno, digamos por el número de fieles y por su posición. Fue mucho más fuerte Juan Pablo II. Sí, pero a ver, influencia tenía. No, pero es que a fin de cuentas predican el amor, la paz y la no corrupción, y el país sigue igual de corrupto, igual de violento, etcétera. Entonces digo, ¿dónde quedó la influencia y el mensaje, no? Pero no quiero descartar, y no me voy a meter en términos porcentuales, no quiero descartar que sí hubo un efecto positivo en favor de las coincidencias de planteamientos de la campaña que luego hizo López Obrador. Ahí sí yo te la compro. Sí, pero López Obrador traía una campaña, podrías decir, hasta evangélica, ¿no? En algún momento. En algún momento, pero también muy católica. Primero los pobres, sí. austeridad, no hay que tener dinero, yo ni 200 pesos trae en mi cartera. Acuérdate, todo ese mensaje era fue un muy mensaje similar. Muy adecuado, tal vez hasta ¿no? fusilado. Coincidentemente. Del Papa Francisco con un lenguaje morenista. Un lenguaje mexicano. Y aparte, digo, morenista. Además. Si le pones también lo que sucede en la catedral cuando eso le da su llegue al cardenal Rivera. Perdón. Le dice al cardenal Rivera y a otros cardenales mexicanos que eran demasiado cercanos al dinero. Sí, se los puso como Bueno, es que acuérdate, Rivera, Onésimo Cepeda. Ya no vivía Onésimo en esa época. ¿Ya no vivía? Bueno, pero al final de cuentas vivió demasiado. Es un combate a la élite mezclado con todos los problemas sociales indígenas, de migración, de seguridad pública. Sí, fue un viaje incómodo para la clase. Muy. Para las élites. Para clase gobernante,
tanto pública como privada de este país. Para las Sí. élites fue mortal. Y sí lo quiero dejar de manera muy puntual. Y sin ponerse de acuerdo, sin que hubiera existido ningún tipo de arreglo, muy favorecedora para quien luego fue candidato y presidente. Porque porque López Obrador traía un discurso similar. Sí. Pero sin lo duda. manejo dentro de la Pero coincidencia. dice No que quiero a los hijos establecer. no los convenció, dice. ¿Cómo Porque Así como el Papa no convenció a muchos mexicanos, dice que el discurso de López Obrador tampoco convenció mucho a Pues sus hijos. parece que no. no. Se dice. No. Se dice, se rumora, Se se dice comenta. porque qué austeridad y qué Pues no les da pamplinas. por eso. ¿no? Oye, rápidamente, es increíble que haya comentaristas diciendo que los cardenales mexicanos tienen oportunidad. No. Ni los 4 que están retirados, creo que son 4, ni los 2 que están en No, funciones para nada. tienen la menor oportunidad. 0.0001. ¿Sabes cómo son a veces? Creen que están hablando de fútbol. La selección esta vez sí puede. No. El cardenal mexicano esta vez sí puede. No, estos cardenales están muy tristes. ¿Tiene más probabilidad de la selección mexicana de fútbol ganar el mundial que viene? Que no va a pasar. Que no va a pasar. Que un cardenal mexicano ser papa, por lo Exacto. menos en esta vuelta. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.